La historia no comienza con un disparo ni con el rugido de motores, sino con el silencio de un niño nacido en un rincón del Imperio Soviético que pocos podrían siquiera ubicar en un mapa. En enero de 1967, en Dushanbe, una modesta ciudad envuelta en los pliegues de Tayikistán, Victor Bout respiró por primera vez. Su padre reparaba máquinas, su madre equilibraba libros. Ninguno podía saber que su hijo, un día, se llamaría el mercader de la muerte. Llegó a un mundo tallado por la ideología, rodeado de banderas rojas y promesas de hierro, pero ya destinado a deslizarse entre las grietas. La infancia en la Unión Soviética no fue la infancia de los cuentos de hadas. Fueron cartillas de racionamiento, largas colas, vecinos susurrando tras puertas cerradas. Pero para Víctor también fue el idioma. Un sinfín de idiomas que parecían susurrárselo a través de los libros, la estática de la radio y los extranjeros errantes que aparecían ocasionalmente en ese puesto olvidado. Mientras otros perseguían juegos, él coleccionaba palabras: inglés, francés, portugués, árabe, persa. Cada sílaba era una llave, cada frase, una puerta. Lo que nadie veía entonces era que las palabras, no las balas, construirían su imperio. En casa Víctor vivía en las contradicciones de una familia soviética de clase trabajadora. Un padre que medía el mundo con tornillos y engranajes, una madre que calculaba la vida como un contable que equilibra déficits infinitos. Le enseñaron disciplina sin lujos, pragmatismo sin ilusiones. Desde pequeño comprendió que la supervivencia no se trataba de lo que poseías, sino de lo que podías trasladar, silenciosamente, sin ser visto, a través de fronteras visibles e invisibles. Las semillas de un traficante se plantaron mucho antes de que nadie pudiera identificarlas. Había un club en Dushanbe, donde los soñadores se reunían para hablar un idioma que ningún gobierno podía controlar: el esperanto. Era un sueño ingenuo de un mundo sin barreras, una lengua universal que uniera a la humanidad. Víctor, apenas un niño, se sentaba entre ellos, articulando sílabas extrañas, absorbiendo la embriagadora idea de un mundo más grande que Moscú, más grande que Tayikistán, más grande incluso que la propia Guerra Fría. Aún no lo sabía, pero el esperanto no era solo un pasatiempo, era un presagio, un símbolo de las redes que un día tejería a través de los continentes. La Unión Soviética exigía lealtad, pero Víctor, en cambio, le infundía curiosidad. Mientras sus compañeros memorizaban eslóganes de propaganda, él memorizaba canciones extranjeras. Mientras otros soñaban con medallas del partido, él soñaba con cielos lejanos. Su mundo era una jaula, pero él ya dibujaba mapas para escapar de ella. Los idiomas se convirtieron en sus armas. La ironía del destino fue que, mientras su nación construía muros, Víctor aprendía en secreto a cruzarlos. Cada nueva frase era una rebelión, cada acento dominado, un paso más cerca de convertirse en un fantasma a plena vista. Pero los imperios no se derrumban de la noche a la mañana. Se pudren lentamente, desde dentro. Mientras Víctor alcanzaba la mayoría de edad, la Unión Soviética entraba en su ocaso. Las fábricas seguían resonando, los desfiles seguían desfilando, pero la maquinaria se resquebrajaba. La corrupción se enconaba, las guerras agotaban los recursos y la ilusión de control comenzaba a desvanecerse. Para un joven ambicioso e instintos agudos, el caos no era un peligro, sino una oportunidad. Observaba cómo otros luchaban por una ideología. Él se preparaba para luchar por la supervivencia. Para él, cada muro derrumbado era una apertura, cada bandera caída, una oportunidad para avanzar. El ejército vino por él, como vino por todos los jóvenes de su generación. Víctor se puso el uniforme no con orgullo, sino con cálculo.
El servicio significaba acceso al equipo, al entrenamiento, a las arterias ocultas de la maquinaria de guerra soviética. Se convirtió en traductor, operador de radio, un oído silencioso en un mundo de voces codificadas. Angola, Mozambique. Voló a zonas de batalla donde las misiones oficiales se confundían con las extraoficiales, donde cada apretón de manos insinuaba secretos. No era un simple soldado. Estaba aprendiendo la oscura gramática de la guerra. Fue allí, entre el polvo y la tensión de África, donde Víctor comprendió la verdadera naturaleza del poder. Las armas definían fronteras, las balas reescribían leyes, los aviones de carga se convertían en salvavidas, no solo para soldados, sino para regímenes enteros. Detrás de cada envío oficial había otro, sin marcar, sin registrar, indispensable. Víctor aún no era el arquitecto de este sistema, pero era su aprendiz. Vio cómo las armas podían forjar el destino, cómo una caja de rifles podía valer más que 100 discursos, cómo el silencio podía comprar más que la lealtad. Y recordaba cada lección. Mientras tanto, el imperio soviético se tambaleaba hacia el colapso. Para cuando se arrió la bandera roja, el caos se extendía por 1000 aeródromos. Aviones oxidados, municiones abandonadas y soldados antes temidos se convirtieron en hombres desempleados con solo uniformes y desesperación. Para Víctor, fue la tormenta perfecta. Era joven, políglota, con formación en logística, y no temía moverse donde otros veían peligro. La muerte del imperio fue su nacimiento. Donde el Estado veía ruina, él veía tesoros. Donde otros veían tragedia, él veía ganancias. Estaba a punto de adentrarse en las sombras de la historia. A principios de la década de 1990, con 3 viejos aviones Antonov y solo audacia, Victor Bout comenzó a construir un imperio. No sería un imperio de territorio ni ideología, sino de rutas aéreas y arsenales. Sus aviones volarían donde los gobiernos no se atrevían. Su carga aterrizaría donde las leyes no llegaban. En un mundo repentinamente separado del orden de la Guerra Fría, se convirtió en el puente entre el caos y el comercio. Y sin embargo, en aquellos primeros días, todavía aparecía un emprendedor más, un hombre con aviones, contactos y encanto. Pero bajo la máscara, la sombra ya crecía. El colapso de la Unión Soviética no fue una muerte silenciosa. Fue una implosión, un grito silencioso que destrozó un continente. Industrias enteras se derrumbaron de la noche a la mañana. Las fronteras se rehicieron en sangre, y el poderoso Ejército Rojo, que una vez fue el martillo de medio mundo, dejó atrás esqueletos de bases y cementerios de máquinas. Para la mayoría fue una catástrofe. Para Victor Bout fue un mercado. Los aeródromos llenos de aviones Antonov abandonados no eran reliquias para él. Eran piezas de ajedrez a la espera de una mano lo suficientemente inteligente como para moverlas por el tablero de un mundo repentinamente sin reglas. Bout compró sus primeros Antonov como otros hombres compran coches de segunda mano. Baratos, oxidados, ignorados por un sistema demasiado deteriorado para notarlo. Eran bestias antiguas, abolladas por el tiempo, pero aún capaces de volar. Vio en ellos algo que pocos podían ver. Alas lo suficientemente fuertes como para transportar no solo carga, sino destinos enteros. La belleza de estos aviones residía en su indiferencia. Podían transportar ayuda o armas, flores o misiles. Carecían de conciencia, de lealtad, solo sustentación. Y Víctor sabía cómo hacerlos ascender al servicio de quien pudiera pagar. En 1992 se aventuró en Sudáfrica, un país en plena transformación, donde la muerte del apartheid dejó un vacío propicio para el caos. Bout se deslizó sigilosamente, primero transportando mercancías
luego deslizándose hacia la zona gris donde la legalidad se convertía en necesidad. Fue allí donde encontró su especialidad: volverse indispensable en lugares donde la ley había fallado. Cuando azotaba la hambruna, llevaba comida. Cuando los rebeldes necesitaban fusiles, él llevaba cajas. El mundo miraba hacia otro lado, reconfortado por la ilusión de que la ayuda y las armas eran cosas distintas. Víctor sabía que no era así. Para él, eran dos caras de la misma moneda. Afganistán pronto lo llamó, una tierra eternamente devorada por la guerra. La Alianza del Norte, desesperada en su lucha contra los talibanes, necesitaba armas. Baud las entregó. Sus Antonov, remendados con metal y esperanza, rugieron en el aire enrarecido de Asia Central, llevando la muerte disfrazada de carga. Cada entrega era más que una transacción, era una declaración. En zonas de guerra donde los gobiernos vacilaban, Víctor aparecía. Era el hombre que podía mover lo inamovible, que podía burlar los embargos con armas, que podía avivar el fuego del conflicto sin siquiera empuñar un arma. Era la guerra como negocio, y el negocio iba bien. Pero Víctor no era imprudente, era un estratega. Para ocultar su creciente imperio, creó empresas fachada, legítimas en teoría, fantasmas en la práctica. Empresas de transporte aéreo que transportaban pollos, flores y muebles de día, y de noche cargaban con cargas más oscuras que ningún manifiesto se atrevía a mencionar. No solo movía armas, movía invisibilidad. Cada empresa era una máscara, cada libro de contabilidad falso, una sombra proyectada sobre la verdad. Construyó una red tan compleja que ni siquiera los investigadores podían distinguir dónde terminaba lo legal y dónde empezaba lo ilegal. Se convirtió en un empresario fantasma de los cielos. A mediados de la década de 1990, su nombre se rumoreaba en África, Asia y Oriente Medio. Gobiernos, milicias y mercenarios conocían la misma verdad. Si necesitabas armas, si las necesitabas rápido, si necesitabas que te las entregaran a un lugar al que nadie más podía llegar, llama a Víctor. En Angola, sus aviones abastecían a los rebeldes de la UNITA, incluso cuando las sanciones intentaban matarlos de hambre. En Ruanda y Sierra Leona, su cargamento alimentaba conflictos tan brutales que la tierra misma parecía desangrarse. Booth no alimentaba guerras, las orquestaba, un maestro con Antonovs en lugar de violines, dirigiendo sinfonías de destrucción. La ironía era aguda. Mientras Naciones Unidas publicaba informes condenando el flujo de armas ilegales, los aviones de Víctor a veces transportaban fuerzas de paz y ayuda humanitaria a las mismas zonas que él armaba. Para el mundo, parecía una contradicción. Para él, era eficiencia. ¿Por qué regresar con las manos vacías tras un lanzamiento de armas cuando se podía llevar a trabajadores humanitarios de regreso? Su ingenio no residía en elegir bandos, sino en eliminarlos. Para Víctor, la guerra no era cuestión de ideología. Era cuestión de logística, de cargas y corredores aéreos. Las naciones sangraban, los rebeldes se alzaban, los gobiernos caían, y él cobraba las consecuencias. Y así empezó a gestarse la leyenda. Un hombre capaz de transportar más que solo carga. Transportaba posibilidades, miedo y supervivencia. Para los rebeldes era la salvación. Para los gobiernos, la corrupción encarnada. Para Occidente, un fantasma que jamás podrían atrapar. Booth comprendió perfectamente su ventaja. El nuevo orden global estaba demasiado fracturado, demasiado desesperado para autocontrolarse. Él era la criatura de ese caos, prosperando en las grietas dejadas por los estados en colapso y las superpotencias rivales. Cada conflicto se convertía en una oportunidad, cada embargo en una invitación a poner a prueba su ingenio.
En casa construyó una vida que parecía casi normal. Se casó, tuvo una hija, sonreía en las fotografías. Pero detrás de esos retratos familiares se escondía un hombre que construía un imperio sin fronteras. Vestía traje cuando lo necesitaba, uniforme cuando le convenía, y siempre con una sonrisa lo suficientemente aguda como para desarmar cualquier sospecha. Su encanto era su segunda arma, sus idiomas la tercera. En las reuniones podía ser ruso, francés, árabe o inglés, cambiando de lengua como si fueran máscaras, adaptándose a quien se sentara frente a él. No era solo un traficante de armas, era un cambiaformas. A finales de la década, Viktor Bout ya no era un simple oportunista que hurgaba en el cadáver soviético. Se estaba convirtiendo en algo más peligroso, la encarnación del gemelo oscuro de la globalización. Mientras las corporaciones predicaban el libre comercio, él predicaba la venta de armas. Mientras los gobiernos luchaban por imponer el orden, él prosperaba en el desorden. Había construido redes a través de los continentes, utilizando el aire mismo como su autopista. Y aunque pocos fuera de las sombras conocían aún su nombre, quienes lo conocían lo susurraban con una mezcla de miedo y asombro. Viktor Bout había cruzado el umbral. El chico de Dušanbe se había ido. Había nacido un traficante. La década de 1990 fue una década de tormentas de fuego. En África, Oriente Medio y los confines de Europa del Este, las guerras rugían como incendios forestales en la hierba seca. Y entre el humo, los aviones de Viktor Bout trazaban líneas invisibles en el cielo. Ya no era un oportunista que perseguía restos de imperios abandonados. Ahora era el arquitecto de una red que abarcaba continentes, una aerolínea fantasma que entregaba justo lo que los rincones más oscuros del mundo demandaban: armas, municiones, lanzacohetes e incluso los propios aviones. Cada vuelo era una nueva fractura en el mapa de la paz. Cada entrega era otro clavo en el ataúd del orden. En Somalia, mientras la hambruna vaciaba los vientres de los niños y los caudillos dividían el país en feudos, los aviones de Víctor aterrizaban en pistas improvisadas. Para el mundo, aparecía como un proveedor de ayuda, llevando alimentos y suministros médicos a Mogadiscio. Pero bajo las cajas de harina se encontraban las cajas más importantes: Kalashnikovs, proyectiles de mortero, la maquinaria de supervivencia de hombres que prosperaban en el caos. Bout llevaba la máscara de humanitario incluso mientras sus aviones alimentaban el ciclo de la guerra. En su mundo, las apariencias eran armas, y ningún disfraz era más efectivo que la compasión. Se convirtió en la personificación de la paradoja. Para los belgas, era un operador de carga que transportaba flores y pollos congelados por toda Europa. Para los rebeldes africanos, representaba la diferencia entre la aniquilación y el resurgimiento. Para las Naciones Unidas, era objeto de innumerables informes. Su nombre aparecía en las notas a pie de página de las tragedias ocurridas en Ruanda, Angola y Sierra Leona. Pero el propio Víctor permaneció invisible, la araña en el centro de una red que nadie podía descifrar por completo. Cada vez que los investigadores se acercaban, él ya había desaparecido. Sus empresas se disolvían, renacían con nuevos nombres, nuevas banderas, nuevos documentos que hacían que las mentiras parecieran legítimas. Para 1996, su alcance se había vuelto monstruoso. Sus aviones sobrevolaron Angola, entregando armas a la UNITA, violando los embargos que supuestamente sofocarían su guerra. En Ruanda, entre las cenizas del genocidio, sus aviones abastecieron a combatientes cuyos machetes ya habían teñido ríos de rojo. En Sierra Leona, los diamantes pagaban armas, y esas armas pagaban más diamantes.
Era un círculo perfecto de sangre y ganancias, y Víctor se sentaba en su centro como un banquero de la destrucción. Para él, estas no eran guerras de ideología ni de justicia. Eran mercados, cada conflicto un libro de cuentas esperando ser ajustado a su favor. Pero su genio no residía simplemente en el transporte de armas, sino en transportarlas más rápido, más barato y con menos preguntas que cualquier otra persona viva. Mientras los gobiernos tropezaban con la burocracia, los Antonov de Booth despegaban al amanecer. Mientras los políticos debatían sanciones, sus tripulaciones descargaban cajas al anochecer. Comprendió que la guerra exigía velocidad y la cumplió. Sus aviones podían aterrizar en pistas de tierra, en carreteras, incluso en campos excavados en la selva. Ningún aeropuerto era demasiado pequeño, ningún control de tráfico aéreo demasiado estricto. Donde otros veían peligro, Booth veía un cielo abierto. Ya no estaba jugando el juego, estaba reescribiendo sus reglas. La ironía se agudizaba con cada año. Organizaciones internacionales a veces contrataban sus aviones para entregar ayuda, sin saber o sin querer reconocer que la misma aeronave había entregado armas días antes. Una semana, las tripulaciones de Booth llevaban fuerzas de paz a zonas de guerra. A la siguiente, llevaban munición a los mismos rebeldes contra los que luchaban esas fuerzas. Era un teatro de hipocresía, donde Booth era a la vez villano y salvador, condenado en informes pero pagado en contratos. Y cada contradicción solo lo fortalecía. Prosperaba gracias a la ceguera del mundo, a la ignorancia deliberada de instituciones que necesitaban su eficiencia incluso mientras maldecían su nombre. A finales de los años 90, Victor Booth era más que un traficante. Era toda una institución. Controlaba docenas de empresas, cientos de empleados y una flota de aviones que rivalizaba con las aerolíneas nacionales. En Liberia, Bélgica y los Emiratos Árabes Unidos, su negocio tenía direcciones, números de teléfono, oficinas con escritorios y máquinas de escribir que parecían perfectamente legítimas. Pero tras cada muro de papeleo se escondía la verdad. Eran fachadas de un imperio del contrabando. Una hidra cuyas cabezas se regeneraban más rápido de lo que las autoridades podían cortarlas. Incluso cuando los países lo prohibieron, incluso cuando los informes lo denunciaron, se expandió. La ley siempre estuvo a 2 pasos de su sombra. Los gobiernos ya conocían su nombre, pero no podían detenerlo. Algunos murmuraban que estaba protegido, que su influencia se extendía a los servicios de inteligencia de más de un país. ¿Era un agente que se había vuelto corrupto? ¿Un empresario demasiado valioso para ir a la cárcel? ¿O simplemente la consecuencia inevitable de un mundo donde la codicia prevalecía sobre la moral? Nadie podía asegurarlo. Pero lo que era cierto era esto. Booth se había vuelto indispensable. En cada zona de conflicto alguien lo necesitaba, y mientras existiera demanda, su imperio prosperaría. Ya no perseguía la oportunidad. La oportunidad llamó a su puerta. Su vida familiar transcurrió en paralelo, extrañamente aislada de la sangre que la financiaba. En los Emiratos, su esposa dio a luz a su hija, Elizabeth. Las fotografías lo muestran sonriendo, abrazándola con ternura, con el aspecto de un padre devoto. Pero incluso esa imagen contenía una ironía tan aguda que resultaba punzante. Pues mientras él acunaba a su hija, miles de padres en otros lugares acunaban rifles que él había entregado, rifles que privarían a otros niños de su futuro. Para él era compartimentación. Para la historia, hipocresía. Y sin embargo parecía imperturbable. Para Victor Booth, la contradicción era simplemente otra moneda. Al amanecer del nuevo milenio, su imperio se extendía desde África hasta Asia,
desde Oriente Medio hasta Europa del Este. Ya no era un fantasma del que se hablaba en los rumores. Era un mito, un rumor encarnado. Algunos lo llamaban el mercader de la muerte, un título que destilaba miedo y fascinación a la vez. Pero el propio Víctor se reía de ello. Para él, no era un mercader de la muerte, sino un mercader de la supervivencia que proporcionaba lo que otros exigían, nada más. Nunca disparaba un arma, decía. Solo los conmovía, y en esa fría distinción reveló la aterradora verdad de su imperio. La guerra no se sustentaba solo con odio, sino con hombres como él. A principios de la década de 2000, el nombre de Victor Bout ya no era solo un rumor oculto en las notas a pie de página de los informes de la ONU. Era un titular. Sus operaciones, antes ocultas por el polvo de pistas olvidadas, ahora brillaban con fuerza bajo el escrutinio internacional. Naciones Unidas lo etiquetó como un actor clave en el tráfico ilícito de armas. Amnistía Internacional lo acusó de incitar a atrocidades. Estados Unidos susurró su nombre al mismo tiempo que el terror. Los muros se cerraban. Sin embargo, Víctor, tan tranquilo como siempre, se ajustó la máscara, fundó nuevas empresas y siguió volando. Por cada acusación tenía un nuevo disfraz. Pero incluso las máscaras se debilitan bajo presión. Bélgica lo acusó de contrabando de diamantes y lavado de dinero, una fortuna de $300 millones rastreada hasta piedras bañadas en sangre. La Interpol lo incluyó en sus listas de vigilancia, y su nombre apareció impreso en boletines distribuidos a través de las fronteras. Para la mayoría este habría sido el final. Para Víctor fue martes. Se reubicó, trasladó activos, disolvió empresas y resurgió en otro lugar bajo nuevas banderas. La ley se movía en círculos. Él se movía en línea recta, pero cada maniobra conllevaba un riesgo y cada evasión dejaba un rastro tenue. Y los invisibles comenzaron a converger en una red diseñada solo para él. Se retiró a Moscú, una ciudad que antaño había sido el corazón palpitante del arsenal de su imperio. Allí, entre calles familiares y aliados leales, intentó desvanecerse en el anonimato, pero nunca pudo desaparecer del todo. La C''A observaba. La DEA observaba. Las agencias europeas rastreaban las estelas de humo de su cargamento. Cada llamada, cada reunión, cada transferencia bancaria indicaban al hombre que más buscaban. Podía esconderse tras la sombra del Kremlin, pero las sombras cambian con el sol. Y el sol ascendía más alto, más intenso, sobre la figura a la que llamaban el mercader de la muerte. La ironía de su caída fue que la misma habilidad que lo hizo poderoso, su capacidad de estar en todas partes y en ninguna, ahora lo convertía en un objetivo. Los informes vinculaban su red con conflictos en los Balcanes, con vuelos que violaban las sanciones sobre los cielos desolados de Yugoslavia. La inteligencia apuntaba a sus vínculos con Charles Taylor en Liberia, un presidente caudillo cuyo solo nombre evocaba ríos de sangre. Incluso los rumores de vínculos con Al-Qaeda y los talibanes llegaban a oídos occidentales. Verdadero o falso, ya no importaba. En la guerra contra el terrorismo, la percepción era evidencia. Bout se había convertido no solo en un traficante, sino en un símbolo que debía ser aplastado. Las sanciones llovieron como mazazos. Sus cuentas fueron congeladas, sus empresas incluidas en la lista negra. Su nombre resonó en los pasillos de las Naciones Unidas como una maldición. La administración Bush lo declaró públicamente enemigo. Un hombre cuyos aviones no solo abastecían a los caudillos africanos, sino que algún día podrían armar a quienes intentaran asesinar a estadounidenses. La caza se intensificó. Vigilaban cada paso de Víctor, investigaban cada rumor, pero aún así se coló. Era demasiado experimentado, demasiado ingenioso,
demasiado acostumbrado a sobrevivir en la sombra. Las naciones más poderosas del mundo querían enjaularlo, y aún así siguió volando. Pero la paranoia es un combustible corrosivo. Cuanto más se estrechaba la red, más erráticos se volvían los movimientos de Víctor. Sus empresas, antes extensas y organizadas, se fragmentaron en frentes más pequeños. Las reuniones se acortaron, las comunicaciones se cifraron, los tratos se volvieron más peligrosos. Ya no se expandía, sino que evadía. Y en la evasión reside la vulnerabilidad. Cada socio se convirtió en un informante potencial. Cada apretón de manos generaba sospecha. Había construido su imperio sobre la confianza tejida entre las sombras. Pero las sombras se diluyen bajo las lámparas de interrogatorio. El imperio del caos, que una vez pareció invencible, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de su propia notoriedad. Para 2003, las grietas eran innegables. Informes de la ONU vinculaban su nombre a envíos de armas que desafiaban toda sanción, todo embargo, todo intento de control. Documentos de inteligencia descubiertos en Trípoli mostraban vínculos con los servicios de inteligencia libios, un hilo más en la interminable red de sus asociaciones. En Irak, se rumoreaba que equipo bajo su control incluso había llegado a manos estadounidenses, una amarga ironía para el hombre ahora perseguido por Washington. Para Víctor, ninguna contradicción era demasiado absurda, ninguna ironía demasiado aguda. Vendería a cualquiera, incluso a las mismas potencias que buscaban destruirlo. Esa fue tanto su genialidad como su perdición. Entonces llegó la trampa. No se activó con bombas ni incursiones, sino con engaños. Agentes estadounidenses, haciéndose pasar por guerrilleros colombianos de las FARC, les hicieron una oferta: misiles tierra-aire, lanzadores portátiles capaces de derribar helicópteros. Para Víctor, la propuesta era tan familiar como tentadora. Había construido su carrera suministrando lo que otros no se atrevían. Aceptó reunirse, confiado en que su experiencia, su carisma y su instinto lo protegerían como siempre. Pero ya no trataba con caudillos desesperados por armas. Trataba con profesionales, pacientes y despiadados que habían creado un escenario solo para él. Bangkok, marzo de 2008. Victor Bout llegó creyendo que se encaminaba hacia otra negociación lucrativa. Entró en una habitación de hotel llena de hombres que sonreían con demasiada facilidad y hacían preguntas con excesiva precisión. La trampa se cerró en un instante. La policía tailandesa y los agentes de la DEA invadieron la habitación, esposando a quienes firmaron contratos millonarios. Por primera vez en décadas, Victor Bout estaba castigado, no por un rival ni por la guerra, sino por la ley. El hombre que había tratado el cielo como su reino se vio obligado a descender a la fría gravedad de la justicia. El mundo lo celebró. Los periódicos publicaron su foto policial, llamándola la caída del mercader de la muerte. Washington declaró la victoria. Moscú se enfureció ante la humillación. Para Víctor no hubo celebración ni furia, solo silencio. Siempre supo que el cielo no podría retenerlo eternamente. Todo imperio cae, ya sea construido en tierra, mar o aire. El suyo cayó justo en un hotel de Bangkok, traicionado no por bombas, sino por palabras. Mientras se lo llevaban encadenado, una verdad flotaba pesada en el aire. La red finalmente se había cerrado. Pero las redes nunca se destruyen del todo. Persisten, pegajosas, esperando lo que venga después. Cuando Victor Bout fue escoltado fuera del hotel de Bangkok esposado, el hombre que una vez movió imperios por aire de repente parecía pequeño, humano, vulnerable. Las cámaras capturaron cada uno de sus pasos, alimentando el ansia mundial por el espectáculo de un titán caído. Los titulares proclamaron la captura del mercader de la muerte,
como si siglos de violencia se hubieran detenido en el cuerpo de un solo hombre. Para Estados Unidos fue más que un arresto, fue un símbolo. En la guerra global contra el terrorismo, esta era una victoria que podían enarbolar, la prueba de que incluso las sombras podían ser encadenadas. Pero Víctor se negó a interpretar el papel de un hombre destrozado. En entrevistas y en los tribunales, sonreía con el mismo encanto cautivador que antaño le abría puertas en África y Oriente Medio. Insistía en que no era más que un empresario, un operador logístico injustamente perseguido por la paranoia occidental. Para él, las acusaciones eran una actuación, un teatro donde Washington escribía el guión y Bangkok ponía el escenario. Sin embargo, bajo la bravuconería, debió sentir el peso de la inevitabilidad. La red que se había tejido durante años finalmente lo rodeaba, y esta vez no había ningún Antonov esperándolo en la pista. La extradición se convirtió en una batalla en sí misma, un tira y afloja entre Washington y Moscú. Rusia calificó los cargos de inventados, con motivaciones políticas, una farsa para sumar puntos en las interminables cruzadas estadounidenses. Estados Unidos pintó a Bout como un cerebro criminal que armaba a terroristas y amenazaba vidas estadounidenses. En medio de todo esto, se encontraba Tailandia, atrapada entre dos gigantes, presionada por ambos bandos. El caso ya no se trataba de un solo hombre, sino de poder, de quien controlaba la narrativa de la justicia global. Victor Bout, siempre un comerciante, se había convertido en mercancía en el mercado geopolítico. Cuando se tomó la decisión, la extradición a Estados Unidos, la ilusión de protección se hizo añicos. Bout fue trasladado en avión desde Bangkok bajo estricta vigilancia. Su destino no estaba sellado por disparos, sino por el papeleo y la política. Para un hombre que había pasado su vida desafiando fronteras, ser arrastrado a través de un encadenado era la ironía suprema. Llegó a Nueva York no como un agente libre del caos, sino como un cautivo, depositado en un sistema judicial que no podía manipular. Durante años había vivido por encima de las naciones, usándolas como peones. Ahora estaba a su merced, despojado de su disfraz, reducido a la condición de acusado. El juicio comenzó en octubre de 2011, un drama judicial que parecía más una cumbre mundial. Los cargos eran abrumadores: conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, conspiración para asesinar a funcionarios estadounidenses, conspiración para vender misiles antiaéreos, conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista. Cada conspiración era una historia, cada acusación un reflejo de las innumerables guerras en las que sus aviones habían participado. La fiscalía lo pintó como el rostro de la economía más oscura de la guerra moderna. Un hombre cuyo cargamento convirtió a niños en soldados y a naciones en cementerios. Su defensa lo pintó como un chivo expiatorio, un empresario atrapado en juegos políticos. La verdad, tal vez, se encontraba en algún lugar entre ambas cosas. El jurado deliberó, pero el veredicto ya estaba escrito mucho antes de que entraran en la sala. El mundo necesitaba que Victor Bout fuera culpable. Era demasiado infame para ser inocente, demasiado simbólico para ser absuelto. Cuando el presidente del tribunal anunció culpable de todos los cargos, la sala exhaló un suspiro que había contenido durante años. Bout permaneció en silencio, con el rostro indescifrable. Durante décadas, había volado por encima de las leyes humanas, intocable, inatrapable. Ahora las leyes lo habían castigado para siempre. El mercader de la muerte ya no era un mito. Era un recluso, esperando sentencia en un país que lo despreciaba. 25 años. Esa fue la sentencia, pronunciada con el peso de un mazo que sonó como un disparo.
un cuarto de siglo en una prisión estadounidense, lejos de los aeródromos y zonas de guerra donde una vez fue rey. Bout recibió la noticia con el mismo estoicismo que había mostrado durante todo el juicio, pero a las paredes de una celda no les importa la serenidad. Ya no lo esperaban aviones de carga, ni cuentas bancarias secretas, ni rebeldes que lo llamaran. El imperio que había construido se evaporó en el momento en que la puerta de la celda se cerró de golpe. Por primera vez, Victor Bout no tenía dónde escapar. La prisión lo despojó de su mito. Lo colocaron entre los destrozados, los locos, los olvidados. Su celda estaba vacía, con paredes de hormigón que imitaban los amplios cielos que una vez dominó. Soportó largos meses en aislamiento, con un silencio interrumpido únicamente por el zumbido de las luces fluorescentes. 15 meses sin luz solar, sin aire fresco, sin más voces que las de los guardias. Un hombre que antes cruzaba fronteras con facilidad, ahora medía su mundo en metros cuadrados de hormigón. Si la guerra había sido su mercado, la prisión era su tumba, un lugar diseñado no solo para enjaular su cuerpo, sino para erosionar su espíritu. Sin embargo, Víctor se resistía a ser borrado. Llenaba el vacío con rituales, yoga en el suelo de la celda, estudio de idiomas con libros que pasaban a través de puertas de acero, canciones soviéticas tarareadas en la oscuridad. Forjaba significado donde no lo había, como si se negara a permitir que las paredes lo definieran. Su esposa hablaba de su resistencia, de su extraña calma ante el aislamiento. Para los rusos, volvía a ser un símbolo, un mártir de la extralimitación occidental, víctima de los juicios farsa estadounidenses. Para los estadounidenses, estaba exactamente donde pertenecía, pagando finalmente años de sangre y ganancias. Para sí mismo quizás seguía siendo un empresario atrapado en un mal negocio. Y aún así, incluso tras las rejas, su nombre pesaba. En Moscú, los funcionarios lo nombraron en el Parlamento, exigiendo su liberación. En Washington su condena se citó como prueba de justicia. El propio Bout permaneció presente y ausente a la vez, encerrado, pero siempre en los titulares. La ironía era cruel. La prisión lo hizo más famoso que la libertad. El hombre que una vez prosperó en la sombra era ahora un nombre conocido. El rostro de una industria invisible, expuesta a la cruda luz del juicio. Su imperio había desaparecido, pero su leyenda solo se fortaleció encadenada. La caída del cielo fue total. El hombre que una vez consideró las fronteras como inconvenientes, ahora se veía definido por la frontera más gruesa de todas, los muros de la prisión. Sin embargo, incluso en la derrota, no había cierre, porque Bout nunca fue solo un hombre. Era el reflejo de un mundo adicto al conflicto, un espejo de la codicia y la desesperación que alimentaban guerras interminables. Su sentencia puso fin a sus huidas, pero no a su historia. Los imperios se derrumban, los hombres son enjaulados, pero los mercados que alimentan siguen vivos. Y mientras Víctor miraba por la rendija de la puerta de su celda, la pregunta persistía. ¿Era esto realmente un final o solo un intermedio? La prisión no borró a Victor Bout. Lo engrandeció. Tras las rejas, dejó de ser solo un hombre para convertirse en un símbolo, un peón en una partida de ajedrez global donde las naciones eran las protagonistas. Rusia lo etiquetó como víctima, un patriota injustamente perseguido por la hipocresía estadounidense. Estados Unidos celebró su captura como prueba de que incluso las sombras más escurridizas podían ser arrastradas a la luz. Para Víctor, encerrado en una celda sin ventanas, la ironía era brutal. Había pasado su vida lucrando con los conflictos ajenos, y ahora él mismo
se había convertido en el premio de un conflicto que no podía controlar. Las paredes de su celda estaban destinadas a sofocar, a erosionar la memoria y la identidad. Pero Víctor creó rutinas que le dieron resistencia. Meditaba, practicaba yoga y estudiaba idiomas con la devoción de un erudito. Cantaba para sí mismo antiguas canciones soviéticas, cuyas melodías resonaban por los pasillos de hormigón como fragmentos de una patria que jamás podría volver a tocar. Los guardias veían a un hombre que se negaba a quebrarse. Sus compañeros de prisión, al verlo al pasar, veían una figura tranquila y serena, casi como un monje. Sin embargo, bajo esa calma yacía una verdad que Baud nunca admitió. El silencio de la prisión es más fuerte que el caos de la guerra. El aislamiento fue su mayor tormento. 15 meses de aislamiento se convirtieron en un ciclo interminable de luz artificial y ventilación zumbante. El aire se reciclaba. La vista era inexistente. El único contacto humano eran las voces pasajeras de los guardias que nunca lo miraban a los ojos. Para un hombre que una vez habló 6 idiomas para negociar entre continentes, el silencio se convirtió en su propia prisión. No fue la celda lo que lo aplastó, sino la ausencia de conversación, de propósito, de movimiento. El hombre que una vez dictó guerras mediante llamadas telefónicas y vuelos de carga, ahora solo tenía sus propios pensamientos como compañía. Sin embargo, fuera de las rejas, su historia se resistía a desvanecerse. Los medios rusos lo pintaron como un mártir de la persecución imperialista. Un hombre castigado no por crímenes, sino por desafiar la dominación estadounidense. Transmitieron imágenes de su juicio, insistiendo en que lo habían tendido una trampa, incriminado, obligado a aceptar un veredicto escrito mucho antes de que el jurado se reuniera. La esposa de Baud habló en entrevistas, describiendo su sufrimiento con una mezcla de lealtad y desafío, convirtiéndolo en un nombre familiar en su país. En Estados Unidos, la narrativa era diferente. Baud era la justicia encarnada, la prueba de que el sistema podía llegar a las sombras y castigar. Un hombre, 2 mitos, cada uno más grande que la vida. Los años transcurrieron, pero el nombre de Víctor seguía en los titulares. Funcionarios rusos lo criaron en negociaciones, a veces abiertamente, a veces en voz baja. En ocasiones, su liberación estuvo vinculada a oscuros acuerdos comerciales, en otras, a intercambios de prisioneros que nunca se materializaron. En 2019, Moscú, según se informa, planteó la idea de intercambiarlo por un grupo de estadounidenses encarcelados en Rusia. Washington se negó, desestimando la oferta con fría indiferencia. Baud permaneció en su celda, esperando mientras el mundo debatía su valor como mercancía. Para él, debió de resultarle familiar. Durante décadas había comerciado con bienes para sobrevivir. Ahora él era la mercancía. Los prisioneros a menudo se desvanecen en el olvido, sus nombres borrados por el tiempo. Pero Victor Baud era diferente. Era demasiado útil para olvidarlo. Los mismos crímenes que lo condenaron también aseguraron la supervivencia de su leyenda. Su nombre aparecía en informes, debates políticos y negociaciones entre diplomáticos que nunca lo habían conocido. Se había convertido en el fantasma de la sala, un recordatorio constante de que las guerras no se libraban solo con ejércitos, sino con logística, con cadenas de suministro, con hombres capaces de mover lo inamovible. Baud estaba enjaulado, pero el mercado que encarnaba seguía vivo, y su existencia en prisión era prueba de que el juego nunca termina. En prisión, Víctor se adaptó a su rol de símbolo viviente. Leía, escribía y, a veces, concedía entrevistas desde la cárcel, forjando la imagen de un hombre inquebrantable. Minimizó sus crímenes,
negó las acusaciones más contundentes e insistió en que era un empresario aplastado por venganzas políticas. Poco importaba si creía o no su propia historia. Lo que importaba era que su narrativa tenía un propósito. Para Moscú, era un hijo que valía la pena defender. Para Washington, un trofeo que valía la pena conservar. En prisión, dejó de ser Victor Bout, el hombre. Se convirtió en Victor Bout, la moneda de cambio. Y entonces llegaron los cambios en la política global. En 2022, cuando la guerra regresó a Europa con la invasión rusa de Ucrania, el nombre de Bout resurgió con una claridad imperiosa. De repente, ya no era solo un prisionero, era una herramienta de presión. Moscú presionó con más fuerza para su liberación. Washington lo consideró en propuestas comerciales, y su caso volvió a ocupar titulares de todo el mundo. Tras más de una década de confinamiento, el hombre que una vez contrabandeó armas a través de continentes, ahora era contrabandeado a través de negociaciones, canales secretos, listas secretas de nombres que circulaban entre diplomáticos. Bout había recuperado relevancia, no por sus acciones, sino por su existencia. Para Víctor, encerrado en su celda, la ironía debió ser asfixiante. Se había pasado la vida transportando hombres y materiales a través de las fronteras, invisible e imparable. Ahora su destino se movía por esas mismas fronteras sin él, decidido por hombres trajeados a miles de kilómetros de distancia. Ya no era el piloto de su propia historia, era la carga. Cada rumor de intercambio, cada susurro de negociación, era otro plan de vuelo invisible trazado sobre su cabeza. Pero, a diferencia de antes, no tenía control sobre el aterrizaje. Solo podía esperar en la quietud de su jaula a que se abriera la puerta, y así, el mercader de la muerte se convirtió en el prisionero del imperio. Un hombre que una vez se definió por la acción, ahora se definía por la inmovilidad. Un hombre que prosperaba en el caos, ahora estaba atrapado en la monotonía. Su imperio había sido desmantelado, su fortuna dispersa, su libertad robada. Sin embargo, de alguna manera, Victor Bout perduró. Su leyenda sobrevivió no en los cielos, sino en las mentes de quienes lo necesitaban, para justificarse, para negociar, como simbolismo. Ya no volaba, pero no había caído. Estaba suspendido, atrapado entre el pasado y el futuro, un prisionero esperando ser intercambiado como las armas que una vez vendió. El día de la liberación no llegó con triunfo, sino con cálculo. El 8 de diciembre de 2022, el mundo despertó con titulares que parecían ficción. Victor Bout, el infame mercader de la muerte, estaba siendo intercambiado por una estrella del baloncesto estadounidense, Brittney Griner. En un hangar del aeropuerto de Abu Dhabi, 2 aviones aterrizaron en direcciones opuestas, emergieron 2 delegaciones y 2 prisioneros se cruzaron para pasar a la historia. El momento fue coreografiado, silencioso, casi teatral. Los flashes de las cámaras, palabras como trato e intercambio, inundaron las noticias. Pero bajo el espectáculo se escondía una verdad más antigua que la diplomacia misma. Seres humanos reducidos a moneda de cambio. Para Bout, la ironía era asfixiante. Durante décadas había comerciado con hombres, armas y movimientos transfronterizos. Ahora él mismo era objeto de comercio, una mercancía intercambiada entre imperios. El hombre que una vez se jactó de entregar armas a desiertos y selvas, ahora caminaba por una pista estéril, flanqueado por funcionarios que hablaban de él no como persona, sino como influencia. Y sin embargo, al pisar suelo ruso, con las cadenas de la prisión aún aferradas a su cuerpo como fantasmas, Victor Bout comprendió algo más profundo. Ya no era solo libre, volvía a ser útil. Moscú lo recibió no como un criminal,
sino como un hijo que regresaba del exilio. Las cámaras de televisión captaron su llegada, presentándolo como un patriota que había soportado la injusticia estadounidense con estoica resiliencia. Horas después le concedieron entrevistas, con el rostro sereno, la voz firme y sus negaciones ensayadas. Los funcionarios rusos lo envolvieron en retórica, llamándolo víctima de un teatro político, un hombre perseguido por el mero hecho de ser ruso en un mundo dominado por la arrogancia estadounidense. Vought, quien en su día había sido condenado por las Naciones Unidas, ahora se erigía como un símbolo de desafío, renacido como un mártir de la patria. En Estados Unidos, la reacción fue mucho más fría. La liberación de Vought provocó la indignación de los políticos y la inquietud de los ciudadanos que recordaban demasiado bien su apodo. El mercader de la muerte había salido libre y, a cambio, un ciudadano estadounidense se había salvado. Fue un acuerdo impregnado de pragmatismo y cinismo a partes iguales. Para algunos, fue justicia al priorizar a los vivos sobre los culpables. Para otros, fue una concesión peligrosa, un recordatorio de que en el despiadado mercado del poder global, la moral era negociable. El debate fue intenso, pero el propio Vought permaneció en silencio, sonriendo levemente, como si le divirtiera el alboroto. Su libertad no significó oscuridad. Días después de su liberación, Vought concedió entrevistas en las que se alineó abiertamente con la causa del Kremlin. Elogió la invasión rusa de Ucrania, declarando que si hubiera sido más joven, se habría ofrecido como voluntario para luchar. Fue una revelación escalofriante, la ironía final de su historia. Un hombre que había estado encarcelado por fomentar guerras ahora expresaba su apoyo a otro. Algunos lo vieron como lealtad, otros como propaganda, y otros como prueba de que Vought nunca había cambiado. Siempre había sido un hombre de guerra, y ni siquiera la prisión había reescrito su naturaleza. Luego llegó el abrazo político. Vought se unió al nacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia, una decisión que fusionó su infame pasado con la maquinaria del poder. El mercader de la muerte ya no acechaba en las sombras de las pistas de aterrizaje. Estaba sentado frente a las cámaras, acogido en un partido que prosperaba gracias a la fuerza y la rebeldía. Era como si sus pecados pasados no fueran manchas, sino insignias, marcas de credibilidad en un país decidido a demostrar al mundo que jamás se doblegaría ante las exigencias occidentales. Víctor Vought había cambiado de rol una vez más. Traficante, prisionero, ahora político. La ironía de esta transformación resonó como un trueno. El hombre que una vez había sido condenado como el traficante de armas más peligroso del mundo, ahora era aplaudido en televisión como un patriota, un superviviente, un símbolo de la resiliencia rusa. Su leyenda, antes susurrada con miedo en los campos de batalla africanos, ahora se reproducía en programas de entrevistas y conferencias de prensa. Para sus partidarios, encarnaba la capacidad de soportar la hostilidad occidental. Para sus enemigos, seguía siendo un espectro de corrupción, prueba de que el poder siempre encuentra la manera de reciclar a sus monstruos. Para el propio Víctor, quizás, era simplemente otra transacción, su libertad a cambio de su lealtad. Pero las leyendas nunca son estables. Cambian, se fracturan, acechan. La liberación de Vought no borró las guerras que alimentó, las innumerables vidas extinguidas por las armas que suministró. Esos fantasmas permanecen, tácitos pero innegables, sombras que lo perseguían incluso mientras sonreía a las cámaras rusas. Cada frase que pronunciaba sobre patriotismo traía consigo el eco de los disparos de Angola, Ruanda, Sierra Leona. Cada apretón de manos en Moscú
estaba embrujado por los niños que nunca envejecieron gracias a que su cargamento llegó a tiempo. Era libre, pero la libertad no lo purificó. Solo agudizó el contraste entre el mito y la memoria. Y así, Victor Bout regresó no como el hombre arrestado en Bangkok, sino como algo completamente distinto, un espejo ante el mundo. Era la encarnación de las contradicciones que definen la historia moderna, la línea entre criminal y héroe, entre justicia y política, entre verdad y narrativa. Su historia nunca fue solo suya. Fue la historia de un planeta adicto al conflicto, dispuesto a convertir a los hombres en símbolos, a los símbolos en peones y a los peones en armas. El mercader de la muerte había sido enjaulado, liberado y reutilizado. Su leyenda, lejos de terminar, solo había cambiado de forma. La ironía final es esta. La vida de Victor Bout no se lee como una advertencia, sino como una reflexión. Las naciones lo condenaron incluso cuando necesitaban hombres como él. Los tribunales lo sentenciaron incluso mientras las guerras seguían armándose. Fue capturado, pero el sistema que lo creó permaneció intacto. Su caída fue dramática, sus años de prisión sofocantes, su liberación impactante. Pero nada de esto puso fin a la demanda de lo que una vez proporcionó. Victor Bout nunca fue un solo hombre. Fue un síntoma, una sombra proyectada por la codicia de las naciones. Y las sombras, a diferencia de los hombres, no se pueden detener, perduran.